Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Está ingresando gente todavía, si bien con un poco más mermada al momento la asistencia, seguramente por la previa del partido de Uruguay. De todas maneras ya está ingresando la gente de a poquito. Pero bueno, es un gusto en esta tercera charla, tercera conferencia, en el marco de este ciclo de Paysandú, un departamento para descubrir. Hoy vamos a viajar a una de las maravillas arquitectónicas, históricas que tiene la ciudad de Paysandú, el único museo funerario también del país, por otra parte, y estamos hablando del Monumento a Perpetuidad, y tenemos realmente a alguien que es un gran conocedor, investigador en el tema, el profesor Alejandro Mesa, quien ha sido también, ha ocupado el cargo en distintos periodos de la coordinación de los museos departamentales, pero además también ha sido el autor, entre otras cosas, de este libro que se llama ¿De qué nos hablan los símbolos del Monumento a Perpetuidad? Una publicación que, si mal no recuerdo, después cualquier cosa me corrige Alejandro, es del año 2009. Así que bueno, este ciclo está organizado con la intención de que no solo gente de otros lugares, de otros países, como el caso de gente que hoy nos visita de Colón, por ejemplo, de Argentina, o de otros departamentos y ciudades, conozcan respecto a lo que son los atractivos y las distintas experiencias también que hay para vivir en Paysandú, sino también para que los propios sanduceros empecemos a conocer o a sensibilizarnos más con respecto a lo que es nuestro patrimonio, nuestros recursos culturales, históricos y demás. Así que bueno, sin más, voy a dar la bienvenida a Alejandro y por supuesto, como venimos haciendo en el marco de este ciclo, después de finalizado la exposición de Alejandro, vamos a dar lugar al intercambio. Así que Alejandro, primero lo que voy a hacer antes de, o mejor dicho, mientras vos te vas presentando y demás, yo te hago de hospedador, así podés compartir la pantalla. Bienvenido Alejandro y dejo la charla en tus manos. Bueno, muchas gracias Juan. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme y gracias a toda la audiencia que nos acompaña hoy en esta oportunidad. Para mí es un gusto poder brindar alguna información, alguna noción o generalidad en torno al Monumento a Perpetuidad. Y bueno, en esta instancia vamos a hacer un breve recorrido educativo quizás por el Monumento a Perpetuidad. La idea es hacer una referencia al mismo, pero también un poco poner en circunstancia, un poco en perspectiva, qué es esto de los cementerios patrimoniales y por qué son importantes para nuestras comunidades, no solo desde el punto de vista turístico, sino también patrimonial, educativo, es decir, los cementerios pensados como espacio de intercambio, espacios de diálogo, espacios abiertos a las interrogantes y a las dudas que nosotros nos planteamos hoy como sociedad, ¿no? Y a propósito de eso, yo creo que es una etapa bastante interesante, al menos, para cuestionarnos qué pasa con nuestros muertos, nuestras sociedades actualmente, ¿no? Afectadas por una pandemia que ha asolado y ha azotado el mundo, ¿no? Entonces, siempre es bueno preguntarnos qué hacemos con nuestros muertos, porque lo que hacemos con ellos también es cómo nos tratamos a nosotros mismos. Así que bueno, no sé, estoy aguardando un poco que Juan me libere la posibilidad del host para así poder compartir algunas Ahí estás imágenes. Alejandro, dale nomás. Así, bien. Bueno, así que vamos a compartir pantalla para que, bueno, justamente predominen las imágenes por encima de los rostros. Bien. Bueno, así dejamos abierto el video del panel. El motivo de la charla de hoy es trabajar un poco en torno a la significación y las perspectivas sobre el Monumento de Perpetuidad.
quería arrancar con esta imagen disparadora, un poco como asociando dos temporalidades distintas quizás. Por un lado tenemos el monumento de Sebastián Echeveste, cuyo dato es que tenemos en relación a este monumento, que está ubicado en el Monumento a Perpetuidad, data de 1897, para que tengan una idea, fines del siglo XIX, principios del XX. Al lado, en el lado digamos, izquierdo, tenemos un jeroglífico egipcio, del 2300 y el 1500 antes de Cristo, vinculado, asociado al libro de los muertos de los egipcios, ¿no? Y un poco traigo esto a colación porque en realidad uno de los grandes temas que han apasionado a las civilizaciones y a la humanidad en su conjunto ha sido el tema de la muerte, la preocupación por la muerte, acaso uno de los temas más inquietantes que ha revelado el pensamiento y la humanidad en su conjunto en todos los tiempos, en todos los lugares. Y por eso traigo a colación un poco el tema del libro de los muertos. Como verán acá hay una imagen de Anubis tratando de pesar el corazón digamos, del faraón, cuyo peso, si era similar al de una pluma, es decir, que si era liviano, podía acceder al inframundo, podía acceder al mundo del más allá, ¿no? Al universo de las estrellas, por decirlo de alguna forma. En el antiguo Egipto, la civilización egipcia, hubieron diferentes, muchos y variados libros de los muertos, pero un poco el mensaje es claro, ¿no? Ir con liviandad en el corazón, ir con un corazón tranquilo, implicaba, bueno, tener las puertas del más allá. Y en contraposición, nos encontramos con esta imagen de Sebastián Echeveste, esta imagen de un ángel, digamos, apoyado sobre una falsa urna funeraria que funciona como una suerte de memento mori y que recuerda justamente que estamos en presencia de un monumento funerario. El ángel está acompañado también, para reforzar esta idea, está acompañado de una antorcha invertida, otro símbolo que viene digamos, a engrosar esta idea de la muerte, ¿no? De que estamos ante un espacio funerario, un espacio otro, un espacio distinto, ¿no? Esto un poco como antesala para iniciar el tema, ¿no? Quería comenzar con esta frase que me parece muy interesante, una frase que dividí en dos partes. En la tercera diapo vamos a ver otro aspecto del contenido, de Morera y Tarrés, que son de Valencia, de España, que comienza por decirnos que los cementerios representan los espacios de la memoria habitada de nuestra sociedad. Se trata de espacios singulares de la ciudad, diferenciados y asociados al duelo y a la tristeza, pero también lugares de y para una memoria en permanente transformación, a partir de la cual es posible trazar la historia de las poblaciones y de los individuos como seres sociales y culturales. Y esta frase engloba un poco lo que veníamos diciendo al principio, al inicio de nuestra charla, que nos da cuenta de la importancia de los cementerios en tanto espacios de memoria, ¿no? Memoria que conjuga diferentes perspectivas, diferentes visiones, diferentes aspectos de una sociedad, sus creencias, su religiosidad, su lírica también, todo lo que tiene que ver con cómo se percibía y se vivía el mundo en otro tiempo, ¿no? En el caso del Monumento a Perpetuidad, el mundo que nos está queriendo mostrar es un mundo asociado al Paysandú decimonónico, al Paysandú de la modernidad, al Paysandú, digamos, de la sociedad, podría decirse, del 900. Y acá está la segunda tramo de la frase de estos investigadores de Morera y Tarrés. Quizás sea
para hablar de los cementerios, nos dicen que quizás sea uno de los espacios sociales de mayor confluencia simbólica, a pesar de que no está en nuestra cotidianidad, lo situamos al margen. Su valor simbólico tiene tanto una dimensión material como inmaterial, pues en ellos convergen diversos significados históricos, sociales, artísticos, artesanales, científicos, paisajísticos, arquitectónicos, simbólicos, económicos, políticos y también muy importante de relaciones de poder, así como diversidad cultural, religiosa, de tradiciones, usos y costumbres de una comunidad en relación con sus difuntos transformados en ancestros, con la importante carga identitaria que esto conlleva. Yo creo que esta frase representa y engloba buena parte de lo que se ha venido trabajando en materia de exposiciones, en materia de circuitos asociados al monumento a perpetuidad y a los cementerios patrimoniales. Es decir, trabajar los aspectos vinculados con lo material y lo inmaterial. Acá aparecen conceptos bastante novedosos, al menos para buena parte de la comunidad. Cuando hablamos de los aspectos inmateriales, estamos hablando de los aspectos asociados a la mentalidad, o sea, no solo a la monumentalidad. Por ejemplo, esta imagen que vemos acá es una imagen que representa un fragmento del monumento de Manuel Stirling y de Nicolás Arbois, realizado en el año 1898. Lo que vemos acá es un gesto simbólico por parte de uno de las ahijadas de la familia Stirling, que no solo está expresando una materialidad, es decir, la obra, la edificación arquitectónica, ese conjunto de 50 toneladas de mármol de Carrara traídas desde Italia, sino que también nos está reflejando posturas, gestos, gestualidades relacionadas con la memoria de los difuntos. Por eso traje un poco a colación esta imagen para plantearles, en principio, que los cementerios sí tienen una dimensión material, que es lo que podemos estar viendo en su conjunto, es decir, las edificaciones, los panteones, los nichos, los sepulcros, por ejemplo, lo que sería la capilla mismo del monumento a perpetuidad o las capillas dentro de los cementerios, sino que también tiene componentes inmateriales que son parte de lo que son las costumbres, los significados sociales y culturales que pueden haber detrás de las obras, ¿no? El caso de los símbolos como aspecto relevante que se ha tratado ya muchas veces. A propósito de esto, en realidad, lo que se ha hecho en buena parte del monumento a perpetuidad, se ha trabajado y se ha venido trabajando a nivel iberoamericano y a nivel mundial también digamos, revival de los cementerios como espacios de valorización patrimonial, están dados, digamos, ya por una red, la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, que Uruguay orgullosamente integra desde hace muchos años, más de una década ya que integra la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, que hoy está liderada por el arquitecto Eduardo Montenuño, ¿no? A quien le dejamos un saludo especial y creo que está presente con nosotros en esta charla hoy. Pero quería citarles un poco uno de los documentos, o un fragmento en realidad, uno de los documentos relativos a esta valoración, a este revival de los cementerios como espacios patrimoniales, del año 2005, que es uno de los documentos, hitos fundamentales para pensar este tema, que es la Carta de Morelia del año 2005. Vamos a leer este pequeño fragmento que nos dice: los sitios, monumentos, conjuntos y elementos funerarios constituyen un caso particular, poco valorado y menos atendido del patrimonio cultural, material, acompañado a su vez por usos, costumbres, ritos, conductas y manifestaciones de cada cultura en torno a la inevitabilidad
de la muerte, disculpa, y la disposición de los restos humanos, lo que conforma un patrimonio cultural inmaterial de igual importancia y una de las manifestaciones de la diversidad cultural que han acompañado al género humano desde tiempos muy remotos y seguirán acompañándolos hasta su extinción. Un poco muy similar el tono del espíritu de este documento con lo que expresaban los investigadores que mencionamos antes. Esta dimensión, tanto material e inmaterial, este interés en particular por los cementerios como espacios para la reflexión acerca de nuestra cultura en sí, ¿no? Y esta importancia de tratar de volver a hermanarnos de nuevo quizás con estos espacios públicos, que son los cementerios, que durante muchos años, décadas, han estado como apartados, como alejados del común denominador de la sociedad. Y eso es un poco lo que se plantea, lo que se propone expresar con esta significación, ¿no? Y la Carta de Morelia, que es un documento hito, un documento fundante también para lo que es la Red Iberoamericana en Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, y es uno de los faros de los cuales todos los que trabajamos en cementerios patrimoniales partimos, ¿no? A partir de aquí se construye como una suerte de tipología, ¿no? Tipologías de identificación, donde encontramos, por un lado, los sitios, porque dice que forman paisajes, equipamientos urbanos, donde la arquitectura y el arte funerario constituyen conjuntos, necrópolis, cementerios y otras manifestaciones similares en ubicaciones con mayor o menor significado y valor urbanístico respecto al territorio donde se encuentran. Aparecen también dentro de la tipología los monumentos, conjuntos y elementos arquitectónicos, abiertos, cubiertos o subterráneos, públicos o privados, la vegetación asociada, los objetos culturales y artísticos allí ubicados, porque forman géneros y tipos reconocibles según las culturas y las épocas en que fueron concebidos, materializados y utilizados al llevar incorporados mensajes, imágenes, signos y símbolos de identidad, y otros atributos estrechamente ligados a los valores de las sociedades que los crearon, y porque alcanzan dimensiones rituales, estéticas o expresivas verdaderamente notables. Como verán, dentro de las tipologías, se abarca un número bastante diverso y complejo de arquitecturas, muy variadas, y que en definitiva en estas tipologías se respeta justamente esa diversidad cultural y esa variedad que pueda haber, ¿no? Y otra cosa también dentro de la tipología e identificación, dentro de esta corriente de la valoración y gestión de cementerios patrimoniales, son los usos y las costumbres funerarias. Piensen un poquito también que, por ejemplo, México, que tiene un largo camino, un largo derrotero vinculado a una cultura funeraria muy fuerte, ha permeado en esta posesión, digamos, en esta idea de que los usos y las costumbres funerarias también son parte de este patrimonio, son parte también, responden a este patrimonio inmaterial, y pensemos un poco también en los pueblos originarios, los que resisten, los que aún no han sido diezmados por, digamos, la modernidad como discurso, aquellos que no han sido diezmados, que tienen aún en sus prácticas una idea de que la muerte es parte funcional de la vida y por lo tanto se enlaza y se ensalza, por decirlo de alguna forma, con estos ciclos. Dice especialmente las costumbres funerarias, especialmente aquellas que mejor caracterizan la actitud de cada cultura, época o creencia ante la inevitabilidad de la muerte, porque ellas acompañan y hacen uso del patrimonio cultural material y porque cada uno da distinto testimonio de la riqueza cultural y espiritual de los pueblos
así como el derecho a la cultura y su diversidad que prevalecen en distintas regiones del mundo. Para mí, o sea, esto es apenas un fragmento de la carta entera en su conjunto de Morelia. Para mí me parece un documento absolutamente fantástico y un buque insignia para el trabajo y el desarrollo de lo que es la gestión en materia del cementerio, ¿no? Vamos a continuar. Ahora sí vamos a adentrarnos un poco en el monumento a perpetuidad, en aspectos históricos, que son relevantes precisamente para entender todos estos componentes, cómo se van asociando estos componentes de la Carta de Morelia con la historia particular del monumento a perpetuidad. Pero de nuevo, es importante tener presente que todos estamos coordinando para que la gente hoy tenga un techo, una cama caliente y una comida en una noche también. González, muy amable. Por favor. Blanca, simplemente para complementar esta información, seguramente pasó por aquí el ministro de Desarrollo Social y más estoy escuchando una televisión de fondo, disculpen. A ver ahí, Alejandro. Estaba escuchando y quiero aclarar que no era de este entorno, de este espacio, pero estaba escuchando una televisión por ahí y por eso me detuvo un momento. Pensé que podía ser una pregunta de quienes nos están acompañando hoy, pero después vi que no era eso. Así que bueno, si no tienen objeción, sigo un poco con esta propuesta y después sí abrimos un ciclo de preguntas, ¿no, Juan? ¿Te parece bien? Sí, es así, dale Alejandro. Dale. Bien. Bueno, voy a ser muy breve porque digo, también para esto también está el mismo monumento a perpetuidad materialmente, afortunadamente, para que lo puedan ir a conocer, ir a visitar. Y bueno, esperemos que en el futuro inmediato, esta situación de la pandemia haya mermado y haya dado un vuelco a la situación y nos permita nuevamente volver a los intercambios, a la circulación y a los encuentros, y por lo tanto también a la valoración de estos espacios y estos entornos, ¿no? Decíamos que el monumento a perpetuidad comienza a funcionar por el año 1835. Esta imagen que ustedes ven en pantalla es una imagen de 1846. Podemos mucho más acá porque... Sigo escuchando un retorno y no sé por qué. Les pedimos por favor que silencien los micrófonos y estén atentos a eso. Yo de todas maneras, cuando haya un ruido ambiente, lo estoy desactivando, así que vos dale tranquilo, Alejandro. Bien, perfecto. Disculpen, ¿no? Decíamos, esta imagen que vemos acá es de 1846, de Francisco Vincent, acaso el primer cronista gráfico que tiene Paysandú. Y por suerte, el primer cronista gráfico que va a tener Paysandú, que nos va a mostrar en la villa de Paysandú en ese entonces, todavía no era ciudad, 1846, ciudad va a ser en 1863, vemos que es una imagen hacia el sur de Paysandú, en una de las colinas. Lo que encontramos ahí es el cementerio, lo que en ese momento era el cementerio, el espacio destinado para, digamos, los enterramientos. Pero esta práctica de los enterramientos comienza en 1835, en este espacio, en una colina que estaba al sur de Paysandú, un tanto alejada, si se quiere, de donde se desarrollaba la vida en comunidad, y eran enterramientos realizados por los deudos sin intervenciones oficiales ni religiosas, y a veces muy superficiales y sin identificación. Había una lápida, una cruz, que se podía encontrar disperso, y como sabemos, este es un dato, porque además hay una confirmación de esto luego de que se hicieron excavaciones en el año 48, 49, si mal no tengo entendido, en lo que era la antigua
la antigua parroquia de Paysandú, que hoy actualmente ocupan las oficinas de turismo. Fue el primer camposanto, podríamos considerarlo el primer camposanto de la villa, que estaba, digamos, en la zona aledaña a la parroquia de Paysandú, ¿no? Esa parroquia que fue creada en 1805. Ahí comenzaron a darse los primeros enterramientos, por decirlo de alguna forma. Pero ya para 1835, como decíamos acá, van a empezar a darse enterramientos más alejados, en una zona alejada, ¿no? Proyectada hacia el sur, lo que hoy sería el monumento a perpetuidad, ¿no? A propósito de esto, hay diatribas, discusiones en torno a los vecinos de Paysandú de ese entonces, que reclamaban ya un espacio para los enterramientos que estuviera por fuera de la iglesia, de la parroquia, del camposanto de la parroquia, porque ya el camposanto de la parroquia ya no estaba en condiciones de albergar más difuntos, ¿no? Para 1840, un poco para que tengan una referencia con la imagen de 1846, que es la acuarela de Francisco Vicent que vimos, comienzan a levantarse las primeras construcciones funerarias, y entre los años 1851 y 1853 el predio se convierte en cementerio público, ¿no? O sea, aquí se termina la clandestinidad o el uso, y pasa a tener un marco normativo, ¿no? Es decir, el espacio del monumento a perpetuidad como cementerio público, ¿no? Se celebra un contrato en 1852 con la Junta Económico-Administrativa, y para el año 1859 se construye la capilla de formas muy simples y techo abovedado. Lo que vemos acá es una imagen, digamos, del lateral sur del monumento a perpetuidad, que junto con los nichos abovedados del lateral norte, sospechamos que son de las primeras construcciones funerarias que se dan en este entorno, ¿no? Y que de alguna forma están asociadas a esta primera etapa de cementerio público del monumento a perpetuidad. Pero eso va a ir cambiando. Por ejemplo, vamos a ir ingresando en el marco podríamos decir, de la modernización, de la internacionalización de los capitales, y en el marco de un flujo abierto de la cultura europea, vamos a tener un cambio de perspectiva y una proyección significativamente distinta a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en torno al tema de la valoración de la muerte. Si nosotros en la primera etapa teníamos nichos simples abovedados, lentamente vamos a pasar a un proceso donde va a haber una especie de, digamos, de carga valorativa distinta, y al mismo tiempo va a haber una especie de mayor barroquismo, si se quiere, más rebuscada, la propuesta de arte funerario que vamos a encontrar posteriormente a la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Ya cuando Paysandú se comienza a proyectar como ciudad y demás. Para establecer un paralelismo, se crea la jefatura, por ejemplo, de policía, tenemos el templo nuevo de Paysandú por los hermanos Poncini, y esa realidad que se está reflejando en la ciudad un poco también se va mimetizando con la realidad del cementerio, y por eso comienzan a aparecer expresiones mucho más con otro valor simbólico y con otro, digamos, otro aporte estético, si se quiere el término, ¿no? Entonces, Barrán, José Pedro Barrán, que es uno de los grandes investigadores uruguayos en temas históricos, es también otro de los que nos ha iluminado el camino y ha allanado el camino para pensar estos temas, el tema de la muerte como un espacio de reflexión histórica, por decirlo de alguna forma. Nos advierte que el oropel recargado del velorio y el entierro llegó a los cementerios, en esto que les decía del proceso de
de la internacionalización del capital, la mundialización, si se quiere, y la influencia muy fuerte de Occidente en, digamos, en todos los países que se acoplaban y se ajustaban a la modernidad, ¿no? El oropel recargado del velorio y el entierro llegó a los cementerios. En primer lugar, estos adquirieron dignidad, majestuosidad y aires enjardinados. Y el mismo José Pedro Barrán explica, toma esa idea a partir del ejemplo de Paysandú. La ley de 1881, que prohibió continuar con las inhumaciones en el cementerio viejo de Paysandú, llevó a su culminación esta tendencia al embellecimiento y a la vez negación de la muerte al declararlo monumento público y asignarle un jardinero para su cuidado, ¿no? Entonces, en este proceso, digamos, en donde hay una reelaboración de los elementos arquitectónicos, de los elementos simbólicos, aparece ya con más sutileza la expresión de la muerte y el significado de la muerte. Lo que nos dice Barrán en Historia de la Sensibilidad en el Uruguay es que van a desaparecer las cruces, las tibias y los peronés, va a desaparecer esa muerte exhibida por una muerte mucho más sutil, por una dignificación de la muerte, pero a la vez por una especie de ocultamiento de la muerte. Y este proceso también, a ese proceso quiero decir, el monumento a perpetuidad no va a ser ajeno. Va a responder un poco a esta consigna de la modernidad. Se inicia entonces una etapa de desarrollo y evolución arquitectónica del cementerio que va a ir expresando un profundo interés por el arte escultórico funerario. Esto es respondiendo a las demandas y exigencias de una sociedad en cambio, o sea, una sociedad que se iba estratificando más, que se iba cimentando más y se iba acoplando cada vez más a estos valores europeístas, especialmente a estos valores italianos, ¿no? Esta, digamos, arte italianizante, ¿no? En algún momento, con mucho acierto, Rubens Estaño, el arquitecto, escribió acerca de la influencia del arte italianizante en Paysandú, lo cual nos deja muchas vertientes para nuevas investigaciones en torno a esto y cómo, digamos, esta estética, esta cultura, caló hondo en la idiosincrasia y en la costumbre, y en las costumbres sanduceras, ¿no? Bueno, y como decíamos, para 1881, aquello que había comenzado siendo un lugar de enterramientos comunes, pasa luego a ser cementerio. Para 1881 se transforma en monumento público departamental a perpetuidad. 6 años después, por iniciativa de Luis Galén y Rocha, este cementerio se transforma en una especie de cementerio parque, aportando una estética paisajística de connotación afrancesada, con el uso de diagonales en los caminos, suavizando el impacto lúgubre del entorno. Eso nos dice Laura de Carlin, también otro de los a quienes debemos mucho tributo en relación al tema de la investigación y la curiosidad por el monumento a perpetuidad. Laura de Carlin ha sido una referente innegable en este camino, en este derrotero que hemos andado relacionado con el patrimonio funerario y especialmente con el monumento a perpetuidad. Y bueno, vamos a entrar un poco al mundo de los símbolos. Quiero tomar un ejemplo ya bastante citado, pero que bueno, que no está de más volver a citarlo, que es el caso del monumento de Miguel Horta, de 1903, un monumento, si se quiere, bastante más sobrio que, por ejemplo, el de Stirling, que mencionábamos al principio, que el de Eusebio, digamos, el de Eusebio Francia, el de Sebastián Echeveste, de los Cayos del Quebracho, o algunos otros ejemplos, ¿no? Un monumento más sobrio, pero no por eso sutil, elegante,
y conforme a ciertas reglas, ciertos valores vinculados con esta visión, digamos, esta visión sutil de la muerte, ¿no? Esta visión también esquiva de la idea de la muerte y de la tragedia de la muerte, ¿no? Y bueno, para eso empezamos con Ernst Cassirer, que planteaba Cassirer, que es un filósofo asociado también a la antropología, digamos, ha sido uno de los disparadores para trabajar un poco en la línea de esa investigación que hicimos, que Juan mostró al principio, de qué nos están hablando los símbolos del monumento a perpetuidad. Y Cassirer plantea que el hombre ya no vive solamente en un mundo físico, en un universo físico, sino que vive en un universo simbólico. Y ahí Cassirer explica que el lenguaje, el mito, el arte, la religión, son partes de este universo. Son formas diversas que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana. Entonces, a partir de esa frase es que nosotros empezamos a motivarnos acerca de las posibilidades interpretativas, las posibilidades hermenéuticas que nos podía ofrecer un lugar tan rico y tan recargado como lo era el monumento a perpetuidad. Entonces, esta representación escultórica de Santo Sacomano, un escultor genovés de 1903, tiene su connotación, su intención otra, su regla, su sistema de símbolos bastante interesante, ¿no? Bastante intrincado también, ¿no? Porque había que prestar mucha atención, ¿no? Y fue también otro de los disparadores que nos facilitó el trabajo de la interpretación de los símbolos, que es que la misma obra, tanto esta, que es del Monumento a Perpetuidad, de 1903, como esta, que es de Carlo Erba, de 1883, 20 años antes, nos facilitó la tarea de poder sondear en este aspecto de los símbolos. Nos facilitó la tarea porque en primer lugar nos dimos cuenta que esta es claramente una obra por catálogo, no es una obra única y original, sino que es una obra que puede repetirse en muchos lugares, en diferentes cementerios, lo cual sucede con esta obra, ¿no? Esta obra comporta esa situación, ¿no? La vemos no solo en Staglieno, mi compañero Enrique Moreno ha rastreado y realmente exige una charla por parte de él, esta obra por distintos cementerios del mundo. Él ha investigado mucho esta obra en sí y ha hecho un sondeo, un rastreo bastante interesante de la misma, ¿no? Por lo tanto, podríamos dejar abierta la posibilidad para otra charla sobre esta obra, ¿no? Pero lo interesante de destacar del aspecto simbólico es la presencia de la víbora, mordiendo su propia cola, el ouroboros, y las amapolas, que aparecen con bastante asiduidad en los tramos ornamentales, no solo de esta obra, sino en distintas obras del Monumento a Perpetuidad y también del Cementerio Central, las bellotas adormideras, ¿no? Entonces, en el conjunto encontramos quizás una obra que nos está expresando que la muerte en sí vendría a ser como la conjunción del sueño y la eternidad, o que la muerte sería como una especie de sueño eterno. Y es esa forma de la que nos habla José Pedro Barrán de, digamos, otorgarle un velo a la muerte, un velo que la aleje, que le dé una distancia con respecto a los vivos, que es un poco lo que sucede con nosotros, ¿no? Por poner de alguna forma el tema de los símbolos. Hay muchos aspectos simbólicos más para tener presente, pero eso requerirá de otras visitas que ustedes puedan hacer al Monumento a Perpetuidad. Además, afortunadamente con este mundo de Internet se disponen de muchos audiovisuales para poder acceder a ellos y disfrutar un poco paseos virtuales
sobre el monumento a perpetuidad y conocer un poco más sobre este apasionante mundo de los símbolos, ¿no? Pero yo quería un poco, y con esto ir cerrando esta presentación, limitarme a un mundo más sencillo, pero que no por ello deja de ser interesante, que es el mundo de los epitafios. Los epitafios que están presentes en muchísimos cementerios, no solo en el monumento a perpetuidad, todos los cementerios rurales están regados por este lenguaje, ¿no? por esta voz para los muertos. Entonces, por eso lo ponían en tono de pregunta, ¿no? ¿Acaso los epitafios son una voz para los muertos? ¿Son una voz de los muertos o de los deudos en realidad? ¿No? Entonces, me parecía bien interesante también explorar, y me parece bien interesante también explorar en materia de la significación de los cementerios, el universo de los epitafios, ¿no? Y voy a tomar dos ejemplos universales para después ir al monumento a perpetuidad. En este caso, este es un epitafio anglosajón, pero me parecía muy interesante porque por su estilo mordaz, recuérdame cuando pases a mi lado, como tú eres ahora, fui yo una vez, como soy yo ahora, serás tú. Prepárate para la muerte y sígueme. Maravilloso, el mundo de los ingleses, un poco en ese epitafio está reflejada quizás la cultura de los mismos anglosajones, en parte, ¿no? Esa cultura que edificó con mucho sudor y lágrimas el time is money, o money is time. El tiempo es dinero, el tiempo es... ¿Acaso la cultura que supo generar la idea de que la economía, en su máxima expresión, era un valor de cambio y no un valor de uso para todos y todas las áreas, y es un poco lo que exploramos hoy como sociedades, como civilización? Todo mercantilizado, todo llevado a valores de uso, o valores de intercambio, si se quiere, ¿no? También otro epitafio un poco más antiguo, el epitafio de Sicilo, 6 kilos, que es un epitafio, aparte casualmente fue encontrada como una polla macetas en la casa de una señora, y es uno de los primeros epitafios musicales de la historia de la humanidad. Dice: brilla mientras estés vivo, no estés triste porque la vida es por cierto breve y el tiempo exige su retribución. ¿Acaso una de las expresiones más sinceras del Carpe Diem, ¿no? Una de las expresiones de esa idea de goza el tiempo presente, representadas en este epitafio del siglo I a.C., cuyo autor aún es anónimo. Ahora sí, vamos un poco a trabajar la idea de los epitafios del monumento a perpetuidad, no desde el punto de vista académico o no desde el rigor técnico, simplemente para aproximarnos a ellos. Y tenemos este curioso epitafio de José Sierra, que está en uno de los laterales del monumento a perpetuidad. Para ser exacto, está en el lateral norte, en la pared norte del monumento a perpetuidad. Y nos plantea que aquí reposan los restos del finado don José Sierra, que murió el día 31 de mayo de 1861, a los 71 años de edad. Su esposa e hijos inconsolables le consagran este recuerdo. Es muy interesante porque acá hay aspectos del universo que José Pedro Barrán hablaría en el libro Historia de la Sensibilidad en el Uruguay. Aspectos bisagra, podríamos decirlo, que están asociados con dos mundos distintos. Por un lado, el mundo de lo bárbaro, el mundo de la muerte exhibida. Aquí reposan los restos del finado que murió. 4 veces aparece, sobrevuela la idea de muerte permanentemente.
Pero, sin embargo, también aparece la idea de tristeza, de dolor, de desconsuelo. Su esposa e hijos inconsolables le consagran este recuerdo. Casualmente se para justamente en esa época bisagra en la que Barrán plantea ese cambio de paradigma, ese cambio de sociedad, de donde pasamos de una cultura bárbara a una sensibilidad civilizada, una sensibilidad victoriana, una sensibilidad reprimida en cuanto a los instintos y sobre todo y especialmente y particularmente cegada de los aspectos vinculados a la muerte. Este es otro muy interesante también, Erasto Cuestas, nació el 5 de agosto de 1841 y murió el 14 de enero de 1864. Y acá aparece una cosa muy interesante. Dice, a la edad no se logra distinguir bien, pero dice 22 años, 5 meses y 2 días de edad. ¿No? Te pone no solo los años, los meses y los días, ¿no? Remarcando un poco esa importancia del tiempo, ¿no? Un poco asociado a eso que planteaba Seikilos, el epitafio de Seikilos, que bueno, que hay una retribución, que por lo tanto hay que gozar el tiempo presente, ¿no? Esto es un poco, acá hay una herencia en estos epitafios, de los epitafios romanos, de los epitafios latinos, que en muchos casos también manejaban esta idea de contabilizar los días, los meses y los años del fallecido, del difunto, ¿no? Descansa en paz, fuiste buen hijo y sincero amigo, tus inconsolables deudos dedica este pequeño, triste y respeto a tu memoria. Bueno, no se logra distinguir bien, pero es bien interesante, bien curioso también esa idea del tiempo, que también lo vamos a ver en el epitafio de Santiago Lazarga, de 1858, ¿no? Don Santiago de la Sarga, aquí descansa en paz, que falleció el 15 de abril de 1858 a la edad de 51 años, menos 5 días. Podrían haber hecho un redondeo, ¿no? Pero no, o sea, menos 5 días, una vez más, esta idea de marcar cuánto tiempo estuvo presente con nosotros esta persona, ¿no? Fue padre virtuoso, fiel esposo. En gratitud, su esposa e hijos le dedican este monumento a su memoria. Acá aparece en gratitud, dar las gracias, ¿no? Son deudos distintos, ¿no? O sea, no están tan inconsolables como los otros, sino que en gratitud, ¿no? Le dedican el monumento a su memoria, ¿no? Reposa en paz. Hay mucho para hablar de estos temas. Es interesante cómo, por ejemplo, hemos creado eufemismos en torno a la palabra muerte a lo largo del tiempo, ¿no? Un poco Philippe Ariès, otro de los grandes pensadores que nos abrió camino en estos temas, para pensar estos temas. Philippe Ariès es un historiador francés que trabajó mucho el tema de las mentalidades. Tiene Morir en Occidente, un libro fabuloso, fantástico, con una prosa increíble, que nos va narrando un poco esa idea de que cómo el occidente, la sociedad occidental, fue cambiando sus valores a lo largo del tiempo en torno al tema de la muerte, en torno a esta perspectiva, ¿no? Entonces, la palabra muerte, lo que nos están planteando es que va desapareciendo del vocabulario la palabra muerto y aparece la palabra difunto, que viene de defungi, que significa el que descansa, ¿no? El que está en alguna parte. Se ha ido, pero sigue estando, no está muerto. Es muy interesante, bueno, es una pincelada general sobre el monumento a perpetuidad, lo que quería convidarles hoy, mostrarles hoy, y bueno, en última instancia, decirles que, bueno, un poco como plantea la Carta de Morelia, todas las comunidades tienen sus propias, digamos, tienen sus propios cementerios, sus propios lugares para sus muertos,
Y es importante abrazar estos espacios también como espacios propios, como espacios nuestros también, en donde estén, sea en una localidad, en un pueblo, en una ciudad, porque allí, como decíamos al principio, está guardada nuestra memoria, con la que nos tenemos que hermanar, evidentemente, en algún momento de nuestras vidas. Ale, con permiso. Adelante. Buenas tardes para todos. Ahora no sé si es muy reciente que se está hablando de la tanatología, ¿no? Y estuve viendo los otros días en Netflix, hay un periodista que se dedica al tanatoturismo, que justamente habla de todo esto, de la muerte, de las distintas concepciones de la muerte, de acuerdo a las distintas poblaciones que hay hoy en el mundo, ¿no? En México, por ejemplo, esa adoración a la muerte, y él recorre cementerios, recorre fechas de la muerte, lugares donde hubo muerte, recorre Chernobyl, entonces las distintas concepciones, como que no sé si será muy nuevo esa terminología, y si se puede también asociar a todo esto. Sí, sin duda. Hay muchísimas experiencias, Majo, muy interesante que hayas traído esta colación. Sin duda que hay experiencias muy ricas y muy valiosas a lo largo y ancho del mundo relacionadas con este tema, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así, ¿no? La gente paga fortunas por ir a ver las pirámides. La gente paga fortunas por ver el Taj Mahal. ¿Qué son? Son memoriales, son espacios que una cultura procesó y asoció y edificó y seguramente tuvo mucho sudor y lágrimas, porque también hay que pensar un poco como planteaba Bertolt Brecht, ¿no? ¿Quiénes fueron? O sea, nosotros recordamos las pirámides por sus faraones, pero detrás los esclavos o los trabajadores que estuvieron detrás con su sudor, ¿quiénes los recuerdan? Decía Bertolt Brecht. ¿Quiénes recuerdan a los que hicieron las pirámides? Recordamos a sus faraones. Pero bueno, volviendo un poco a ese tema, me parece que siempre es interesante y auspicioso lograr reflexionar sobre estos temas. Y no solo pensado desde lo turístico, ¿no? Sino, o sea, lo turístico como complementario. Lo turístico en este caso surge, digamos, por ósmosis, si se quiere, ¿no? En este caso, surge como una reacción, lo importante, porque en realidad lo que sucedió con el Monumento a Perpetuidad, como hemos experimentado y hemos vivido, es que buena parte de la comunidad se apropió de ese espacio y ese boca a boca fue dando lugar a que mucha gente de otras partes, que se quedaba en la casa del tío o el primo, no sé qué, fuera a ese lugar, terminara en el Monumento de Perpetuidad. De algún modo, ¿no? Por asociación, por ósmosis. Bueno, veo otras manos levantadas, así que... Alejandro, antes de dar paso al intercambio, Gracias, que ya están levantando la mano ahí, comentar, capaz ya te dejo como consulta a vos y también aprovecho a saludar al director de turismo, José Galván presente, a Eduardo Montemuino, un gran referente de todo lo que es los circuitos de cementerios patrimoniales, con quien vos sin duda has trabajado mucho, también está María Julia Burgueño. Pero bueno, quería comentar, complementar y de paso dejar la consulta hecha, de que quienes quieran visitar el Monumento a Perpetuidad, desconozco si ahora por la pandemia se está dejando las visitas, pero bueno, que existen visitas guiadas con funcionarios de la Intendencia, y también comentar que hay un centro de visitantes que es bastante reciente, inaugurado hace poco tiempo, que bueno, que también consta de servicios básicos para quienes quieran visitar este lugar que como tú bien has presentado y como lo has planteado, sin duda tiene una riqueza que es mucho más allá de lo histórico y lo turístico, tiene mucha vinculación incluso con la propia identidad de la historia sanlucera.
Así que bueno, si a partir de ahora comienza el intercambio, le voy a dar la palabra a la primera que había pedido ahí, a María Julia Burgueño. Adelante, María Julia, y continuamos después el orden con Galván y bueno, los que sigan levantando la mano. Adelante, María Julia. Gracias, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Un abrazo especial a cada uno de ustedes. Muchos conocidos, muchos queridos conocidos, y especialmente a vos, Ale, gracias por tu aporte, de verdad que sí, como siempre, excelente. Yo quería que intercambiar contigo un dato que me parece fundamental, porque bueno, ahora también yo desde otro lugar donde estoy ahora, con otro tipo de cementerios patrimoniales y con otra visión totalmente distinta, con otros grupos inmigratorios, a mí me parece tan interesante que Monumento a Perpetuidad nos da para la historia de Paysandú realmente esa vinculación, pero nos da esos datos de cómo era la sociedad del momento, o sea, cómo en la segunda mitad del siglo XIX había grupos socioeconómicos de muy buenos recursos, de muy... a ese hermano que había quedado en la retaguardia del enemigo. De muy alto recurso económico que permitía, sin duda, no solamente estar ahí a través de un monumento, elegir por catálogo, bueno, el de Santo Sacomano es el más evidente, por supuesto, en Staglieno, pero es decir, realmente responde, me estás pasando esas fotos y los veo a todos ustedes y me lleno de emoción, no seas malo, Ale, a cada uno de ustedes, qué lindo verlo, perdonen el resto, pero yo siempre les digo a mis gurises, así que perdonen, son adultos, pero bueno, uno tiene su corazoncito. Y decía, la relación tan estrecha que Monumento a Perpetuidad nos da como dato para entender un grupo socioeconómico de mucha disponibilidad económica como había en ese momento en Paysandú. O sea, estuviste hablando recién del tema de turismo, estuviste hablando del tema artístico, los símbolos, los epitafios, etcétera, etcétera, pero creo que hay una vinculación directa con los grupos socioeconómicos que nos dicen cómo era el Paysandú de ese momento, ¿no? Sin duda, en realidad eso es otro, como decíamos del arte italianizante, la influencia del arte italianizante, que es importante, que Rubens nos abría un camino para la investigación, hay que recorrerlo ahora. Lo mismo sucede con esto de las familias del Paysandú decimonónico, que tuvieron la posibilidad de crear este espacio, porque ellos fueron los co-creadores de este espacio. No solo me refiero a los Stirling, mismo Luis Galani Rocha, la familia Tevenet, la familia Potelós, todos grupos vinculados no solo con el Monumento a Perpetuidad, vinculados también con la productividad del departamento, vinculados con los aspectos culturales de Paysandú, y ahí falta un trabajo por parte de los historiadores para, bueno, justamente empezar a estrechar esos vínculos y empezar a asociar esa proyección, ¿no? Pero además hay otra cosa re interesante también, que eran grupos que estaban a la vanguardia, que veían, grupos sociales que trataban de sacar lo mejor de lo mejor que había en materia de, por ejemplo, de arte funerario, en relación a lo que se ofrecía a nivel mundial, ¿no? Paysandú lejos de quedar atrás, fue uno de las puntas de lanza y vanguardia también en este aspecto. Así como lo fue desde el punto de vista de los estancieros progresistas, por decirlo de alguna forma, también desde el punto de vista cultural fueron Paysandú en ese momento, ese Paysandú decimonónico, decimos, fue una vanguardia en todo orden, ¿no? Claro, complemento un poquito, y ya les dejo la palabra, complemento un poquito con la idea de Rubens, de todo ese movimiento italianizante, con la fuerte inmigración italiana en el lugar, ¿no? Uno cuando está trabajando, como es el caso del resto de los que estamos en la red iberoamericana y en la nacional,
cuando uno está analizando el cementerio de su localidad, ahí se da cuenta de la presencia de ese tipo de inmigración. Estoy viendo a Leonardo Martínez y estará pensando en la influencia de los rusos principalmente en su comunidad. Y en el caso del que yo estoy trabajando, la fuerte inmigración de los suizos, de los alemanes, de los piamonteses, valdenses, es decir, cómo se nota que en los cementerios y en el caso de Perpetuidad, la fuerte presencia de los italianos, ¿no? Reafirmando un poco lo que Rubens ha presentado. Muchas gracias. Muchas Adelante, gracias a vos, María José, Julia, me José parece Galván. fantástico. Incluso invito a que ustedes puedan conocer parte del trabajo que está haciendo María Julia en las distintas comunidades del departamento de Colonia, ¿no? Que está haciendo un trabajo muy arduo, no solo de un cementerio, sino de diferentes, de Nueva Albesia, Rosario, son los que tengo presente ahora en la memoria, pero haciendo un Valdense trabajo también, Valdense La Paz. Valdense también, haciendo un trabajo de sistematización e identificación de los cementerios de Colonia, ¿no? del departamento de Colonia. Eso es muy interesante y muy valioso e importante. Ahora sí, José Galván, adelante. Gracias, Juan. Buenas noches a todos. En primer lugar, muchas caras conocidas. Un cálido saludo para todos ustedes. En especial, Alejandro, realmente muy, muy fructífero, muy, muy rico, sobre todo, como siempre, el relato e ilustración que nos has hecho sobre el Monumento a Perpetuidad, una de las joyas de las cuales todos nos enorgullecemos. Así que, bueno, las felicitaciones una vez más. También un especial saludo a María Julia Burgueño, con ese enorme trabajo que está haciendo en Colonia, con quien también tenemos una amistad de hace muchos años y a quien respeto muchísimo el gran trabajo que ha hecho desde todas las ópticas y los distintos lugares donde ha ocupado. En ese sentido, para abordar un poco la temática de hoy, además de agradecerla, como bien decía, creo que hay algo muy importante, y es que es un relato vivo. El relato de Perpetuidad es un relato que no solamente muestra una realidad, sino que muestra una forma de vida. O sea, cada uno de los relatos que iba abordando uno a uno Alejandro nos describe un entorno, nos describe una familia, nos describe un sentir por ese familiar que se fue, pero sobre todo por esos que quedaban, ¿verdad? O sea, por cómo lo veían los que permanecían y los que hoy permanecemos. Lo que se llama o se denomina también el turismo oscuro, como decía hoy María José, que se denomina de ese modo y que abarca la formalidad que ella mencionaba, y que es todo aquello que refiere no solamente al arte funerario y a las honras fúnebres, sino a toda aquella representación de la muerte. Lugares donde hubieron batallas, donde también está muy vinculado, ¿verdad?, al pasado de Paysandú, a la defensa que nos da el título de la heroica, a las defensas, ¿verdad? Y a todo lo que envuelve, la situación de batallas que ella mencionaba hoy. Y bueno, y la forma de darlo a conocer es a través de la actividad turística. Entonces, esta actividad, la cual nos convoca hoy, es el camino para dar a conocer una joya tan rica del valor patrimonial e histórico, donde el camino es el turismo. Era lo que quería agregar. Gracias. Muy bien, José, excelente, sí. Me parece que sí, que un poco lo que planteaban en esta línea de espacio vivo, por ahí lo pensé, pero no lo dije. Uno va acumulando muchas ideas y de repente salen las que pueden, no salen las que deberían. Y un poco eso que planteas es así. Es decir, los cementerios son valiosos, no porque estén edificados por los muertos, sino por sus deudos también. O sea, ahí está presente la memoria de los seres queridos, que de alguna forma imaginaron, pensaron, concibieron un memorial
así ya sea mediante un texto, descansa en paz, o inconsolables, tus hijos te dedican este recuerdo, ¿no? Así sea por esas solas palabras. El solo hecho de que las personas que son las que, digamos, edifican los cementerios son los deudos a estas personas que son las que van a ser homenajeadas. Y además el tema del cementerio como una especie de documento monumento, ¿no? Es un término interesante que nos planteó Foucault allá por la década del 60, la idea del documento monumento, esa idea de que el monumento en sí, en este caso el monumento a perpetuidad, el conjunto de edificaciones en torno a él, son un documento histórico valioso, que narra múltiples capas de una historia muy rica, que es la historia de nuestra comunidad. Pero así como nuestra comunidad tiene una historia muy rica, todas las comunidades, en definitiva, tienen su historia por contar, tienen digamos, su lugar en el relato de nosotros mismos y para nosotros mismos. Antes de darle paso a Eduardo Montemurio, quería agregar, Alejandro, aprovechando que está Carlos y Carola de Guichón, que te felicita por la presentación también. Sabés que el otro día conversando con ellos, digamos que en el cementerio de Guichón hay algunos símbolos relacionados directamente a la masonería, y sabemos que acá en Paysandú, incluso el cementerio viejo, tiene mucho al respecto. Quería comentarte a ver si de repente ustedes lo tenían un poco investigado eso, y bueno, si había algún vínculo con la gente de Guichón sobre este tema. Te dejo esa preguntita ahí en el medio y le doy paso después a Eduardo, después de tu respuesta. Gracias. Bien, en realidad es un debe. Nosotros, recuerdo que con Ana López y con Julio Rocco, que integran los amigos del museo, que también, digamos, hay que reconocer buena parte del mérito de la identificación del monumento a perpetuidad como un lugar de jerarquía desde el punto de vista turístico y patrimonial, se la debemos también a la acción de los amigos del museo. En este caso, en nombre de Ana López y de Julio Rocco. Ellos han hecho un camino, un derrotero, por diferentes cementerios rurales del departamento de Paysandú, y ellos son los que más han trabajado más esa cuestión. Yo quizás me he sedentarizado un poco, o me he quedado en la comodidad de lo conceptual, para no poder proyectarme en los terrenos, en los distintos terrenos. Es un debe que tengo, que en algún momento pienso hacer, relacionado con el departamento de Paysandú. Pero recuerdo, por ejemplo, el cementerio de Quehuay Chico, que es muy interesante, el cementerio de Quehuay Chico, que era un pequeño cementerio rural que también tenía su magia y su encanto, y que ahí estuvimos en su momento con amigos del museo haciendo un relevamiento junto con los alumnos de la escuela de Quehuay Chico, de Estación Quehuay, haciendo un relevamiento vinculado a ese cementerio, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Es que también creo que son las comunidades partícipes y obrantes de cada lugar las que tienen que poner a andar estas cuestiones, ¿no? No es un poco el ir, arribar a un lugar, desembarcar, tratando bueno, justamente de replicar la propia experiencia, sino que se tienen que construir experiencias in situ, en los lugares. Nosotros por ahí tenemos algunas herramientas, funcionan más o menos bien en algunos casos, pero en otros casos, en otros territorios, en otras regiones tendrán sus propias herramientas para poder trabajar estos temas. Y a propósito de eso tenemos a Eduardo Montemuño, que es un conocedor
Si me permitís un momento, Alejandro, disculpas, Eduardo, para agregar un pequeño paréntesis al respecto en relación a lo que preguntaba recién Juan. Esta semana tuvimos una comunicación con el alcalde del municipio de Guichón, con Martín Álvarez. Justamente, entre otros puntos, hablamos sobre el cementerio, porque al día de hoy está prácticamente tapado ese símbolo que bien mencionaba Juan, que hace referencia a la masonería, y la idea es poder adaptarlo, poder bajar la altura de un muro que al día de hoy lo cubre, y lejos de taparlo, poder destacarlo y que sea un atractivo más, sumado a los tantos que hay que decirlo que hay en el municipio de Guichón, donde no solamente hay una cantidad de espacios con una riqueza natural enorme, una cantidad de espacios con un potencial turístico enorme, sino también una gran preparación y una gran vocación de la población que genera el espacio propicio para sacarle mucho más el jugo a todo ese tipo de lugares. Así que nada más quería agregar ese detalle de que tenemos muchísimo interés en poder destacar eso, y de hecho les adelanto también que estamos trabajando junto al alcalde para poder señalizar, eso lo vamos a hacer con las fuerzas vivas de la comunidad local, lo vamos a conversar en la próxima visita a territorio, pero la idea es direccionar y resaltar el espacio donde fueron hallados los restos del criptodonte, único, digamos, en el espacio, único en el territorio. Queremos direccionarlo y generar señaléctica, eso lo hablamos con el alcalde, junto con este aspecto que mencionaba del cementerio. Era lo que quería agregar. Gracias. Bien. Adelante, Eduardo. Bueno, activo el micrófono. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la actividad que están haciendo, primero que nada. Y Alejandro, por supuesto que estoy de acuerdo con todo lo que ha planteado. Sabemos que es un pantallazo de una larga tarea de muchísimos años, más de 10 años, bien lo dijo. Pero también resaltar que a perpetuidad ha sido la escuela donde todos hemos aprendido. Fue el lugar donde surgió la red uruguaya, y a su vez no hay que olvidar de que la Declaración de Paysandú, que es de 2010, es un eje de trabajo no solo de Uruguay, sino de muchos países de Iberoamérica en el tema de patrimonio funerario. En ese tema me quería un poquito tomar un tiempo para aclarar en parte lo que ocurre cuando se habla de turismo oscuro. La red uruguaya, como la red iberoamericana de valoración y gestión de cementerios patrimoniales, no manejamos ese concepto porque eso tiene bastante apoyo en el miedo, en el dolor, en el sufrimiento, en lo que es lo fantasioso, los fantasmas y la morbosidad. Porque el turismo oscuro se basa en ir a experiencias de lugares de sufrimiento, campos de concentración, dormir en una cárcel donde se mató gente, y eso es una visión muy negativa de lo que nosotros valoramos, como bien se ha dicho aquí, que hay una vida en el cementerio y hay un patrimonio, sea artístico, sea histórico, sea humano, que siempre resaltamos. Por eso nuestras redes se llaman de valoración y gestión, o sea, nosotros consideramos que esa valoración pasa por el conocimiento de la gente del lugar. Hay una frase que yo estuve hace poco manejando en una conferencia que di sobre la Catedral de Montevideo. Esta es una frase de 1972 de Kelvin Lynch, un investigador sobre el urbanismo y la apropiación del patrimonio por, fíjese, 1972, ¿no? Hace bastante tiempo. Dice, muchos de los emplazamientos históricos de una ciudad rara vez son visitados por sus habitantes, por mucho que los busquen los turistas. El tema es que cuando creamos estos entornos de valoración, en el caso perpetuidad, que es una joya, el primero que tiene que ser el promotor es su propio habitante. Su propio habitante es el que lo debe conocer, y ahí es la gran tarea que se ha desarrollado en Paysandú en estas décadas anteriores, donde, como dije, es realmente un lugar de aprendizaje. Y en ese sentido, no solo que es el lugar para recorrerlo, y en cuestión de estar una hora allí, uno aprende realmente de historia no solo de Paysandú, sino nacional, que cuentan con la única biblioteca que tenemos en Uruguay, y diría que en el Cono Sur, dedicado al patrimonio funerario. Ustedes han sido receptores de los libros que hemos colectado de varias partes del mundo, no solo de América, de folletería,
que está para consultar y está como un acceso, ya digo, único para fomentar. Quedaste silenciado, Eduardo. El tema es que tengo que estar en otra reunión ahora porque soy vicepresidente de otra asociación y me quedé especialmente para hablar con ustedes. El tema de la evaluación y la gestión cultural es, sin duda, un elemento que va de la mano del turismo. Entonces, en la medida que desarrollamos territorio y sociedad en la comprensión del tiempo, tenemos también, a su vez, ese carácter de que esa sociedad se expresa en los cementerios, como bien dijo, a través de epitafios, a través de obras artísticas, o a través de la narración que cada uno va a entender de cómo está configurado ese cementerio. Entonces creo que por ese lado la lectura del lugar merece ser puesta más en valor para los habitantes, seguir insistiendo en ese continuo con la sociedad, no de afuera del cementerio, sino como una unidad ciudad-cementerio, que al fin y al cabo refleja esa sociedad, y es parte de la vida actual, y es parte de la memoria viva de los pueblos, por lo más que aliento a que sigan adelante con esta tarea, y por supuesto, cuando antes se pueda visitar y generar las condiciones de sanidad para una visita adecuada al cementerio, bienvenido sea, y en eso estamos en la red uruguaya, y gracias Alejandro otra vez por tu propuesta, como siempre, enriquecedora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me parece interesante los aportes, las intervenciones de Eduardo. Y sí, me parece que sí, la línea del turismo oscuro es quizás muy delgada, precisamente porque en realidad lo que nosotros tratamos de hacer en el Monumento a Perpetuidad es trabajar otros aspectos, ¿no? Aspectos asociados con lo fantasmagórico, lo perverso, lo oscuro del tema, sino en realidad echar luz sobre esos temas y reflexionar sobre los mismos. Recordamos tristes casos célebres en el Uruguay, ¿no, Eduardo? De situaciones donde se han querido ensalzar los cementerios desde lugares del morbo o de lo fantasmagórico, que han tenido una respuesta muy, muy penosa también, o sea que en realidad han generado como un conflicto y hasta incluso en algunos casos hasta denuncias públicas que han hecho que todo ese trabajo se desvalorice, se pierda y entre por un camino que es en definitiva poco serio, ¿no? Bueno, la verdad que te contesto con una comunicación mucho más concreta. En el mismo año que sale la Declaración de Morelia, la UNESCO saca una declaración muy importante, que es la de Newcastle, digamos es en el borde de Escocia con Inglaterra, esa ciudad, y donde justamente integra a la valoración los lugares de memoria, y en ellos describe los cementerios. O sea, en 2005 ya teníamos una incorporación, pero cuando aparece un poco más atrás, 2003, la Declaración de Patrimonio Cultural Intangible, los rituales y costumbres ya están integrados en la Declaración de UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible. O sea que no es un camino de corta duración, sino que tiene bastante desarrollo en términos de estudio, que viene siendo creciente, sí, por supuesto, la visita a cementerios sigue siendo un elemento creciente en todo el mundo. Por algo la Asociación de Cementerios Significativos de Europa tiene 75 cementerios en 26 países. Nosotros tenemos muchos más les puedo asegurar, en la red iberoamericana en este momento funcionando, con 17 países, y yo calcularía que hay unos 500. Entonces es un poco también una demostración de que nuestra riqueza está muy a mano, y bueno, también depende de cómo la gestionamos nosotros mismos, que eso es la clave, que nosotros somos los que podemos contar mejor la historia. Excelente. Así que muchas gracias. Bueno, Juan, yo no tengo mucho más para agregar, simplemente agradecerles a todos la paciencia y digamos...
Alejandro, que dame- hayan acompañado hoy esta charla y agradecerle a todos los que hicieron estas preguntas interesantes y pudimos bueno, justamente poner en circunstancia este tema tan apasionante, tan interesante como es los cementerios patrimoniales. Si me permitía, Alejandra, hay 3 intervenciones más. Le pedimos lo más rapidito posible y cerramos porque generalmente andamos en 1 hora y media de conferencia, así que bueno, le doy paso a Carmen, después Fernando, Leonardo y cerrás vos, Alejandro. ¿Ah? Bueno, sí. Buenas noches a todos, un abrazo a todos desde Tambores. Ale, muchísimas gracias, un grosso como siempre. Muchísimas gracias, la verdad que uno se queda, escucharía horas, te digo, ¿no? Pero bueno, está, ya lo han dicho todo con lo del Cementerio de la Perpetuidad, sí, es un museo a cielo abierto maravilloso, que nos cuenta realmente cómo era esa sociedad en todo, cómo estaba constituida en todos los aspectos, sociocultural, económicos, no lo voy a descubrir yo, el placer de compartir con tanta gente linda la ronda, y quería preguntarte sobre el cementerio de Quehuaychico que estuviste, el de la Cuchilla del Fuego, ¿fue? A ver, sí. Eso fue un trabajo que hicimos con un acercamiento que tuvimos con otra inquieta de estos temas y apasionada de estos temas, que es Ana María Pereira Anderson, a quien le mandamos un cordial saludo, un abrazo. No hemos sabido de ella, no hemos tenido noticias de ella, pero Ana María Pereira Anderson, que ha trabajado muchísimo el aspecto migratorio en la comunidad de Quehuaychico y la historia local, ha trabajado muchísimo la historia local de esa comunidad. Desde el abuelo, el hermano hacía este trabajo, y bueno, y después ella lo continuó. Ana María fue profesora de Padrón Fabre, entre tantos grandes. Está bien, está en su establecimiento, estuvo enferma, pero ya recuperada está, comunicamos seguido, y ella pagó un pedrero, y porque también pensaba en eso, lo que es la construcción, cómo las personas, lo que ustedes están diciendo ahí, te tenés que darle la identidad al lugar, ¿no? Adueñarte de tu historia, sentirte dueño. Ana María contrató un pedrero, que ahora el pedrero falleció, quedan pocos, reconstruyó todo el cementerio, sí, para que no se, ahí está, para que no se viniera abajo, y que está integrado por gente que formó ese pueblito, que se asentó en Quehuaychico, ¿no? En los principios, y que esos están donados por su familia. Entonces digo, alguien que es preocupada y ocupada del lugar. Así que era eso lo que quería contarte y preguntarte si era el lugar, confirmarlo nada más. Sí, exactamente. Lo interesante es que cuando fuimos, trabajamos con la escuela del poblado, en realidad. Que ellos fueron los que hicieron la sistematización de todas las placas vinculadas con, digamos, las personas que habitaban allí, ¿no? Hicieron una sistematización, tomaron nota, apuntes, trabajar con las escuelas del medio, me pareció fantástico, y además ese trabajo de preservar la memoria, de cuidar ese entorno, de valorizarlo, de ponerlo en horizonte, ¿no? Digamos que me pareció fantástico, ¿no? Maravilloso, hay otro para recuperar dentro porque hasta ahí llega la alcaldía de Tambores. Por eso digo, y Ana María es un muy firme palenque que tenemos nosotros en todos los sentidos, ¿no? Así que bueno, gracias a todos por estar, y les dejo el lugar a los demás. Un abrazo enorme. Felicitaciones. Gracias, Carmen. Adelante, Fernando, desde Guichón o Termas del Mirón, donde estés, dale. Buenas tardes, estoy en Termas del Mirón ahora. Primero agradecerte, Juan, la instancia y agradecer los conceptos que han tenido Alejandro, Eduardo y María Julia. Y la pregunta es la siguiente: nosotros en la zona tenemos muchas estancias que tienen como, nosotros le decimos panteones, pero la verdad que no sé en realidad cómo se llaman. Ahí Juan está poniendo algunas de las imágenes de uno que está frente a Termas. Está visible desde la ruta, pero no sé qué tipo de interés tiene esto, si ustedes me lo pudieran explicar. Gracias. ¿Eduardo está por ahí? Eduardo se retiró ya, Alejandro. Bien. Lo conozco, es muy interesante, es una obra muy interesante. No sé qué, o sea, ¿cuál sería la pregunta?
en definitiva. No, la pregunta es qué tipo de interés patrimonial tienen Bien, si es algo parecido a la... en realidad, o sea, sabemos de que hay muchísimas estancias que tienen, digamos, como pequeños cementerios o memoriales, vamos a llamarles memoriales, en esos espacios, ¿no? En el departamento de Paysandú hay buenos ejemplos de estos, ¿no? De esta naturaleza. Uno de los que estaba haciendo este relevamiento es Julio Rocco. La importancia está dada, en primer lugar, por la memoria. Vamos a partir de esa base. La memoria, la preservación de la memoria, el custodiar la memoria de esas personas, sean quien sean, es importante para las comunidades dadas. O sea, ahí ya tenés un interés per se, un interés dado que es, me parece, significativo. Después, por otro lado, está un poco como lo que planteaba Eduardo Montemuño, y por eso lo quería volver a citar, está el trabajo de la propia localidad, de los propios habitantes de cada localidad, en valorizar, en rescatar, en hacer relucir esos espacios, y en tenerlos presentes, en ponerlos sobre agenda, ¿no? Eso también, no hay ninguna, digamos, legislación al momento, perdón, corregime María Julia si es así, pero desconozco una legislación vinculada a cementerios rurales o patrimonio funerario en nuestro país. Eso podría ser interesante, plantear una legislación, un marco normativo que permita, bueno, justamente contemplar estos espacios como bienes patrimoniales de las comunidades. Pero en primer lugar son las localidades, o sea, ustedes mismos, los actores sociales del territorio, los que tienen que hacer una apuesta por la preservación y la conservación de esos espacios. Solamente una palabrita, no hay ninguna legislación al respecto, y además están en territorio privado. Por lo tanto, es complicado ya cuando se declaran monumentos históricos, cualquier sitio, cualquier edificio dentro de un predio privado. Imagínense en este tipo de temas que además cuando se venden las estancias. Yo creo que la valoración, te diría Fernando, por lo menos desde mi punto de vista, es lo artístico. Además de la memoria, es lo artístico. Esa imagen que mostraste recién, que Rodríguez nos acaba, muchas gracias, Leopoldo, nos acaba de dar el dato que es de Almirón, realmente es una belleza. Sí, no es fácil el trabajo en los cementerios rurales, por lo que digo, por ser privado y por además el paso del tiempo, que no se usan más, no está permitido, bueno, no está permitido el enterramiento, salvo con una cantidad de diríamos, de prerrogativas. Bueno, pero es otro tema, no es para hoy, perdonen. No, está bien, me parece perfecto. Muchas gracias, a mí me quedó muy claro eso. Muchas gracias. Es uno de los grandes problemas relacionados con el patrimonio en el Uruguay, independientemente de los cementerios patrimoniales, ¿no? Es decir, todo lo... así llegan yacimientos arqueológicos. Nuestra legislación en temas de patrimonio es muy liviana, aún al día de hoy, en materia de la conservación de estos espacios en áreas privadas o en espacios privados, ¿no? Porque ahí la intervención es nula o mínima, no tiene alcance. Leo de San Javier, cortita y al pie, así ya vamos cerrando, que se nos viene el partido además. Buenas noches a todos, gracias Juan. Buenas noches Alejandro, a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años en un curso en Paysandú, donde también me permitió conocer al doctor Pedoja, a Leonardo Bulant y otra gente más que trabaja tanto por patrimonio. El saludo también a María Julia, a quien aprecio muchísimo y respeto por el trabajo que realiza.
en cada vez que me encuentra me da para adelante a seguir trabajando en varias cosas acá en San Javier, proyectos que han quedado como buenas ideas, pero bueno, que siempre están ahí sobre el escritorio, y ahora también con los funerarios, también con el cementerio local. Es verdad, te hace reflexionar de que nosotros acá en la zona, por ejemplo, en San Javier tenemos, bueno, nuestro cementerio, tenemos el cementerio de la colonia alemana, 13 kilómetros, colonia menonita. Tenemos el cementerio que se puede decir que es privado también de la gente que le conocen comúnmente como los barbudos, los antiguos rusos de aquí de San Javier, de Colonia Ofir. Tenemos cementerio en predios privados también, aquí sobre la ruta 24, cerca de Arroyo Negro. Tenemos en lo que es la estancia Bellavista, lo que le llaman el cementerio de los ingleses. Tenemos acá en la zona también como para investigar un poco más. Y bueno, y la pregunta para Alejandro es, porque me generó la duda ahora escuchando su disertación, que bueno, Monumento a Perpetuidad se genera con esos grandes panteones en tiempo en que Paysandú era el gran departamento. Luego se divide y bueno, y surge Río Negro, por ejemplo, pero nombran familias, hay apellidos que son más tradicionales de estos lados, digamos, de la zona de Jung, por ejemplo, los Stirling, por ejemplo. Sí. Se ha hecho un estudio de la gente esa, de dónde vivía, era prestigioso de alguna manera por ser familias acaudaladas de venir y sepultar en el cementerio de Paysandú, o vivían en Paysandú y desarrollaban su actividad agropecuaria y política desde esa ciudad. Es una pregunta muy interesante, Leonardo, un poco, y es una pregunta abierta que evidentemente hoy va a tener una respuesta parcial, digamos, porque además es un tema de investigación. Eso que vos estás planteando es un tema de investigación para el futuro que es muy interesante. Es muy interesante. Quienes trabajaron el tema de las familias en estos territorios, quienes han hecho un trabajo de exploración asociado más con lo productivo, quizás, sean Benjamín Nahum y José Pedro Barrán, quienes han trabajado un poco el tema de las filiaciones de estos estancieros progresistas y los ciclos productivos en esta región, ¿no? Es un debe trabajar un poco más las vinculaciones de estas familias, las filiaciones de estas familias, sus relaciones de parentesco, sus relaciones comerciales y económicas. Es un tema que es interesante proyectarlo a futuro. Lo que te podría responder es que, sí, es cierto, muchas de estas familias que estaban afincadas en Paysandú, en la ciudad, que tenían, mejor dicho, propiedades en Paysandú, tenían emprendimientos industriales, quiero decir, emprendimientos de estancias progresistas, por decirlo de alguna forma, en todo el departamento. Me estaba tratando de recordar cuándo es que se crea la jurisdicción de Río Negro, el departamento de Río Negro. 1880. 1880, ahí va. Por lo tanto, digamos, así como, por ejemplo, San Javier, al día de hoy, mantiene una conexión especial con Paysandú, una conexión cultural con Paysandú, más, diría yo, que con Fraivento, digamos, es parte de, bueno, justamente esa situación transfronteriza que tienen nuestros departamentos, tanto el de Río Negro como el de Paysandú, y en muchos casos con muchas localidades de Río Negro que se sienten más próximas a Paysandú que a la capital. Sin ánimos. Por ejemplo, por ejemplo, Alejandro. Por ejemplo. Un ejemplo muy claro, San Javier, otro ejemplo también claro, de esa proximidad de esas localidades, de esa proyección de esas localidades con Paysandú. Al día de hoy, ¿no? Al día de hoy. En centros asistenciales de salud, por ejemplo, ¿no? Eso es un estudio que
que abre puertas a lo sociológico, al campo sociológico, que es bien interesante hacer. Es decir, si los ordenamientos jurídicos derribaron, la pregunta de investigación que se podría hacer es si los nuevos ordenamientos jurídicos derribaron las interacciones o no, o esas interacciones se mantuvieron en el tiempo. ¿Ah? Espectacular. No, me generó esa duda porque además, citando panteones de estancieros que fueron generados en sus propios campos, digamos, ¿por qué hay familias acaudaladas, digamos, muy representativas, ¿no? Que llegaron a hacer pedidos por catálogo, justamente como decían ustedes, esos panteones inmensos, divinos, costosísimos, y que le da un arte realmente espectacular, y centralizarlo en ese lugar, ¿no? Como que hubo una moda, un modismo, hubo algo, y eso de Paysandú como referencia en el caso de la historia de San Javier siempre estuvo vinculado a Paysandú. Es más, lo más rico de la historia de nuestro pueblo, yo lo he encontrado historiando en el diario El Telégrafo, que desde el momento mismo en que llegan los rusos, incluso unos días antes, ellos hablaban de los rusos ya fundadores de nuestro pueblo, ¿no? Es muy interesante, sí. Muy interesante, Leonardo. Muchas gracias por esa perspectiva y ponerlo sobre la mesa. Mil gracias por haber estado presente en esta charla que resultó muy fructífera. Gracias a todas y bueno, y todos los presentes también. Y bueno, acá tengo a mi asesora acá que ya me está reclamando hace un rato. Pero los invitamos el próximo viernes en el mismo canal a la hora 19. Seguimos con este ciclo de charlas sobre Paysandú con la presentación del licenciado Diego Torres, que va a estar hablando del Castillo Morató, como siempre, 19 horas, en este ciclo organizado por vivipaysandú.com. Muchas gracias a todos, un abrazo y nos estamos viendo. Y vamos arriba a Uruguay ahora en un ratito. Abrazo para todos. Gracias.